Recomendaciones y pautas. Hacer 5 comidas al día y 2 deben ser obligatorias de batido. La comida principal la vamos a hacer de proteínas. Le vamos a dar más importancia a la proteína. Ya veremos más adelante por qué. Pesarse todos los lunes y medirse la cintura. Llevar un control semanal. Elegir un día. Cenar batido. Muy importante porque por la noche se toman más calorías de las que se queman. Beber de 8 a 10 vasos de agua e incluso más. Dependerá de tu peso y para saber utilizarás la fórmula peso por 0,04. Tomar fibra. La importancia de la fibra ya sabemos cuál es. Eliminar toxinas y saciar. Reducir azúcar y sal. Hablaremos en otra formación sobre esto. Tomar una pieza de fruta al día y solo la vamos a tomar a media mañana en el desayuno. Tomar un lácteo al día y solo lo vamos a tomar a media tarde. Y hacer 1 hora de ejercicio. Este ejercicio será adaptado a las condiciones de cada persona. Muy importante dormir de 7 a 8 horas para tener un sueño reparador. Tenemos un sueño reparador, ya que si no dormimos al menos 7 horas cada noche, tu cuerpo tendrá menos capacidad para producir colágeno, controlar grelina y la leptina, que son las hormonas que controlan el hambre. Alimentos permitidos y alimentos prohibidos. Alimentos permitidos. Vamos a dar más importancia a la proteína, que puede ser animal o vegetal. La animal, carne blanca, pescado, huevos y lácteos. En la vegetal, tofu, soja, legumbres, será lenteja, garbanzo y alubias, y la quinoa. La fruta, vamos a utilizar manzana, naranja, kiwi, piña, ciruela y pera. El lácteo desnatado y sin azúcar. Y la bebida vegetal, soja o avena. Agua, infusiones y café. Y la forma de cocinar a la plancha, cocido, hervido y al horno. Alimentos prohibidos. El azúcar y la sal. Hablaremos de ello en otra formación. Evitar pan blanco. Si hay que tomar pan, que sea integral. Harinas, fuera. Bollería, dulces y helados. Encurtidos y salazones, embutidos, charcutería, zumos, bebidas azucaradas o con gas. Mantequilla, natas y quesos, salsas, platos precocinados, arroz, pasta y patata, es decir, todo lo que sabes que no es sano. Eso, evitarlo. La proteína. ¿Por qué le vamos a dar importancia a la proteína? Porque la proteína influye positivamente en el peso. Ya sabemos qué 2 tipos de proteína tenemos y en qué alimentos los encontramos. Y sabemos que 1 gramo de proteína nos aporta 4 kilocalorías. Y los requerimientos de proteína son 1 gramo por kilo de peso. Esto varía según la edad, el sexo, la actividad física y demás. Si estás embarazada. ¿Y cómo nos afecta la proteína? La proteína nos aumenta la sensación de saciedad, nos ayuda a manejar el hambre, nos acelera el metabolismo aún en reposo porque mantiene la masa muscular. Mientras más masa, más aumento del consumo de calorías. Controla los niveles de azúcar en sangre, evitando que tengamos picos de insulina. Ayuda a evitar la dependencia a los carbohidratos simples. Fortalece y repara tejidos, es la función de la proteína. Y un déficit de proteína va a provocar cansancio, fatiga, caída de cabello, fragilidad de las uñas, aumento de peso, enfermedades, deficiencias hormonales, etc. ¿Cómo distribuimos las comidas? En una dieta sana y equilibrada, el desayuno debe representar el 30% del total de la energía. El desayuno siempre se va a repartir en 2 ingestas, según preferencias y condiciones de cada individuo. Es decir, ese 30% pueden ser un 20% en tu primer desayuno y un 10% en tu media mañana. O al revés, o mitad y mitad. La comida debe representar el 35% del total de la energía. La merienda, un 10%. Y la cena, un 25%. Y se recomienda que sea ligera y que se realice al menos 2 horas antes de acostarnos. Esto es lo que normalmente, cómo se distribuye la energía en las comidas. ¿Y cuáles son las recomendaciones?
Pues que entre el 55% y el 60% de la energía total sea en forma de glúcidos, del 30 al 35 en forma de lípidos y preferentemente aceite de oliva, y el 12, entre el 12 y el 15 en forma de proteínas. Para saber cuánto peso nos sobra o cuánto peso tenemos que bajar, existe una fórmula y lo primero que tenemos que saber es el IMC, que es la fórmula es nuestro peso dividido por 2 veces la altura. Una vez que tenemos la medida, o sea, el IMC, nos vamos hasta al cuadro que está debajo y tendríamos un peso insuficiente si nos da menos de 18. Estaríamos en nuestro peso ideal entre 18 y 25. Y a partir de ahí, pues tendríamos un sobrepeso de grado 1, un sobrepeso de grado 2, obesidad o obesidad mórbida. ¿Cómo calculamos nuestro peso ideal? Pues sabemos la altura, la multiplicamos y eso lo multiplicamos por el peso ideal. Si tú estás en sobrepeso, tu peso ideal sería hacia 25, pero si tú estás dentro de tu peso ideal y quieres bajar un poco más, pues irías a lo que te ha dado tu valor de IMC. Si te ha dado 20, pues multiplicarías altura por 20. Pero si tú tienes más de tu peso, siempre lo vas a multiplicar por 25 para saber tu peso ideal, para saber cuántos kilos te sobran, qué es lo que tienes que bajar. Entonces harías tu peso actual por lo que te ha dado el peso, el restar al peso ideal, y eso es lo que te sobra. La pregunta que se hace todo el mundo, cuando hago un reto o cuando me pongo a dieta, ¿cuánto peso voy a bajar? Bueno, pues de ti depende. Los objetivos los vas a marcar tú. Este reto es para bajar mínimo 4 kilos, de 2 a 4 kilos. Si haces el reto durante 4 semanas, lo normal es que bajes de 4, incluso 6. Sería un gran logro. Pero si tú tienes que bajar más peso, es absurdo pensar que en 4 semanas vas a bajar 20, o vas a bajar 15, o vas a bajar 10. Entonces tienes que adaptar el reto a lo que realmente necesitas bajar. Por eso la ecuación anterior es importante, saber cuánto peso te tienes que bajar. Si tienes que bajar más de 10, coges y adaptas la primera semana, la alargas hacia más semanas. Ya hablaremos de ello. ¿Cómo controlamos peso? Adquiriendo hábitos saludables. Para controlar peso tenemos que reducir calorías, para disminuir la sensación de hambre, aumentando el metabolismo y reduciendo la absorción de grasas de la alimentación. En Easy Aloe utilizamos componentes naturales con fibra y proteínas que nos logran saciar, estimular el metabolismo, regulando el tránsito intestinal y logrando ayudarnos en el control de peso. Pero para bajar peso hay que reducir, como hemos dicho, las grasas. ¿Y cómo controlamos y sabemos distinguir las grasas? Hay que conocerlas. Hay 3 tipos de grasas. Las grasas insaturadas, que son beneficiosas para la salud y que debemos incorporarlas a la dieta, porque nuestro organismo no las fabrica y nos van a ayudar a eliminar grasas malas, controlando niveles de colesterol, mejorando la salud de las arterias y nuestra circulación. Y estas grasas insaturadas, que son buenas para nuestra salud, son el aceite de oliva, el omega 3, omega 6, los frutos secos. Las grasas saturadas son perjudiciales para la salud porque se acumulan, elevan los niveles de colesterol, el LDL, malo. Se le añade a los alimentos para saciarnos. Son productos de procedencia animal, mantequillas, queso, nata, embutidos y algunos aceites vegetales. Y luego están las grasas trans, que son muy perjudiciales para la salud. Son creadas por el hombre y modificadas químicamente. La bollería industrial, fritos, margarinas. Estas aumentan el colesterol malo y reducen el bueno, aumentando el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Hablamos cómo va a ser nuestra primera fase. Comenzamos en el desayuno, que como hemos dicho, va a ser en 2 partes, un desayuno y una media mañana. Hay gente que no, nada más levantarse, no
puede comer o que es imposible que beba tanta agua o le es imposible tomarse el batido, pues adaptará a sus necesidades. Pero lo importante es que comencemos la mañana con un gran vaso de agua junto con el aloe vera y preparamos, si queremos, la botella ya con el aloe y el té. Y lo podemos ir tomando junto, el aloe y el té, para que no sea tanta agua. Pero si queremos aumentar nuestro nivel de agua, pues lo podemos hacer por separado. Vaso de aloe, vaso de té. Y hacemos nuestro batido, que sea saciante, con 200 de agua, más la bebida o bebida vegetal, con 2 cucharadas soperas de batido. Nuestro batido tiene que ser saciante y al gusto. Es decir, lo podemos preparar con la batidora, con la coctelera o como más nos guste, frío o caliente. Si hemos desayunado el batido, pues a media mañana nos tomamos la pieza de fruta más 2 tabletas lunas para llegar saciados a la comida. Nuestra comida principal la vamos a comenzar siempre con un vaso de agua. Puede ser de la botella que tenemos mezclada el aloe con el té. Pues esa misma, cogemos un gran vaso y bebemos. Y las comidas deben ser saciantes, sin pasar hambre, y las vamos a hacer de proteínas solas. Así reducimos hidratos y nuestro organismo recurre a las grasas acumuladas para obtener la energía que necesita. Y vamos a terminar siempre las comidas sin postre, tomándonos otro gran vaso de nuestra botella de té. La merienda. Cogemos otro vaso de agua y esta vez con linaloe. Puede ser también con el té, mezclar con linaloe, porque nos va a saciar y nos va a barrer los excesos. Nunca tomaremos fruta, a no ser que vayamos al gimnasio y la quememos. Optaremos por un yogur natural sin azúcar, por unos frutos secos, una infusión, etcétera. Y la cena, media hora antes de cenar, un gran vaso de agua, puede ser de la botella del té, con 2 lunas para saciarnos. Y nuestro batido saciante con bebida vegetal, soja o avena y 2 cucharadas de batido. Lo mismo, frío o caliente. Aquí hemos puesto un ejemplo de semana. La primera semana es la más dura. Bueno, la primera semana que la iremos alargando esta semana, según los kilos que tengamos que bajar, podemos hacerla hasta 3 o 4 semanas, según los kilos que tengamos que bajar. Entonces, hemos puesto un ejemplo y en realidad no tenemos por qué pasar hambre, porque, por ejemplo, en la comida, bueno, en la media mañana hemos puesto ahí las frutas, que he dicho que se pueden cambiar con el desayuno y hacer la media mañana el batido o al revés. Pero bueno, lo importante es que hagamos nuestro desayuno en 2 fases. La comida, como hemos visto, tampoco tiene que ser el lunes esto, el martes esto, el miércoles esto, sino que lo podemos ir cambiando según nuestros gustos o según nuestras preferencias, según pescado o carne. Si no nos gusta el pollo, pues cogeremos pavo, y si no nos gusta la dorada, pues cogeremos merluza y así. Las lentejas, cuando hablamos de legumbres, es un plato completo. Cocinadas con verduritas, pues con zanahoria, cebolla y demás. Pero nada más, plato único, amplio y único. Y cuando hablamos de la carne, también suficiente. A la plancha, el pescado, también suficiente. No hay que pasar hambre y no se pasa. Es duro, pero no se pasa. Y la merienda la vamos a hacer con el lácteo o con el pavo o con la lata de atún, con el queso fresco, con una infusión con más 3 nueces, ir intercambiando y variándola. O siempre la misma. Eso ya depende del gusto de cada uno. Y la noche, el batido. Y procurar que sea hora y media o 2 antes de irnos a la cama. Bueno, pues la próxima semana vamos a hablar del deporte, porque no hay dieta que tenga resultados si no es acompañada de ejercicio. Puede tener resultados, pero los va a tener pobres, porque el ejercicio nos va a ayudar a acelerar el metabolismo y a quemar las grasas que tenemos acumuladas. Vamos a hablar de por qué debemos evitar el azúcar, por qué debemos evitar la sal y vamos a introducir nuevos alimentos. Hasta la próxima semana, gracias por asistir y pasamos a las preguntas.